¿qué tal? Yo soy Alicia y te doy la bienvenida a Alicia Recetas. En esta ocasión vamos a preparar una deliciosa torta o tarta María Luisa. Es una sugerencia que me ha hecho Nuria Herrera, una suscriptora del canal. Y como a mí me encanta que me propongáis recetas y mostraros mi versión en el canal, aquí la traigo. Pero antes de comenzar con la receta solo os quiero pedir una cosa. Que si os gusta mis recetas y el vídeo con el paso a paso de cómo muestro la elaboración, os suscribáis al canal y le deis a me gusta, porque vuestro apoyo me ayuda mucho a seguir compartiendo buenas recetas. Y ahora sí, comenzamos. Los ingredientes que necesitamos son 250 gramos de harina, 200 gramos de azúcar, 3 huevos, 70 mililitros de zumo de naranja, 125 mililitros de leche, 100 mililitros de aceite de girasol, ralladura de cáscara de naranja, 12 gramos de levadura química o polvos de hornear, mermelada de frutos rojos y azúcar glass. En primer lugar, vamos a añadir la ralladura de cáscara de naranja al azúcar unas horas antes, si has previsto hacer el bizcocho con antelación, porque esto potenciará el sabor y el aroma a naranja del bizcocho. Pero no pasa nada si lo añades todo en el mismo momento, también quedará muy rico. Luego, en un bol ponemos los 3 huevos y los batimos para que espumen un poco. Después agregamos el azúcar poco a poco en forma de lluvia. Continuamos batiendo a velocidad media-alta o hasta que aumenten de volumen y blanqueen. Es importante meterle mucho aire a la mezcla en este momento, porque es lo que hará que el bizcocho sea muy esponjoso. A continuación añadimos el aceite de girasol poco a poco y batimos. Yo suelo utilizar aceite de oliva suave, pero en esta ocasión le he añadido aceite de girasol para mostrarte que también queda muy bien el bizcocho con él. Porque una pregunta que me soléis hacer es si podemos sustituir el aceite de oliva suave por otro tipo de aceite. Y sí, se puede sustituir por cualquier aceite de semillas sin problema. Luego agregamos la leche y batimos solo un poco para que se integre con los demás ingredientes. Ahora vertemos el zumo de naranja sobre el batido y lo mezclamos todo bien. Después sobre un colador volcamos la harina. También añadimos la levadura y tamizamos para que se airee la harina y no se formen grumos al batirlo. Luego lo mezclamos con movimientos suaves y envolventes, hasta que la harina se integre por completo. A continuación forramos o engrasamos un molde y vertemos la masa en él. El que yo estoy utilizando es de 20 centímetros de diámetro. A mí me encanta este molde para los bizcochos. Te voy a dejar el enlace en la caja de descripción por si quieres comprar uno igual. Y lo llevamos al horno que tendremos precalentado a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo durante 45 minutos. Una vez salido del horno lo dejamos reposar 10 minutos antes de desmoldarlo, porque si lo hacemos tan caliente podría romperse. Después lo ponemos sobre una rejilla para que se enfríe por completo, pero boca abajo para que nos quede la parte lisa hacia arriba. Si le ha quedado mucha montañita, se la cortamos para nivelarlo. Cuando nuestro bizcocho esté completamente frío, lo cortamos por la mitad. Ahora le ponemos una generosa capa de mermelada de frutos rojos. Si quieres puedes ponerle mermelada de otro sabor, pero te aconsejo que sea una mermelada ácida, porque hace mejor contraste con este bizcocho de naranja. Por último, solo nos queda cubrirlo con una capa de azúcar glass que además de decorarla le da un toque muy rico. Bueno, pues ya solo queda ver el corte tan espectacular que tiene esta deliciosa torta o tarta María Luisa. Como ves, el bizcocho queda muy esponjoso y jugoso.
Me parece una tarta estupenda, porque es fácil de hacer, muy sencilla, pero eso no quita para que quede una tarta muy completa, riquísima y bonita. Si te ha gustado el resultado final y te ha sido útil el vídeo con el paso a paso, te animo a que le des a me gusta y a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. En la pantalla te dejo otras recetas que he preparado anteriormente por si te has quedado con ganas de ver más. Muchas gracias, hasta la próxima.